vamos a hablar de una novela escrita por un poeta que pasó a la narrativa, de los versos a la prosa literaria. Y eso se deja ver en esta obra Los Detectives Salvajes por Roberto Bolaño. Leída para esta reseña es una edición de Alfaguara, es una tercera reimpresión, la obra original es de 1998, contiene poco menos de 800 páginas, es un libro bastante grande, está estructurada en 3 capítulos, Mexicanos perdidos en México, Los Detectives Salvajes y el tercero, Los Desiertos de Sonora. Esta edición en particular es de 2017. Aquí tengo una serie de referencias marcadas que quiero ir comentando con ustedes a lo largo del video. Aquí un adelanto. ¿De qué trata este libro? Yo diría que este libro habla de lo que significa ser escritor, al menos lo que significa ser escritor dentro del mundo del escritor y lo hostil que es este camino, un camino que a veces es solitario y que algunos, pocos, intentan rebelarse contra esa soledad y arman grupos, como lo de los real visceralistas, lo que es una clara referencia a un grupo literario del que fue parte Roberto Bolaño en su juventud, Infrarrealismo. Acá nos encontramos con una historia que es contada con diferentes voces. Hay una estructura narrativa compleja. Nos encontramos con un primer capítulo donde es narrada en primera persona por Juan García Madero, que es un estudiante joven de primer año de Derecho que está muy interesado en la poesía, que ingresa incluso a estudiar Derecho muy obligado por su familia, no tiene ningún interés en esto, sino que su interés principal es escribir y dedicarse únicamente y exclusivamente a la poesía. Dentro de la facultad encuentra la posibilidad de tomar un curso de poesía. A través de este curso de poesía, por una serie de circunstancias, llega a conocer a unos poetas, un grupo de poetas bastante particulares que viven de una forma muy distinta a la vida en la que él hasta ese momento había vivido. Estos son los real visceralistas. Aquí nos encontramos con Ulises Lima y Arturo Vellano. 2 personajes muy fuertes que yo diría que son los personajes principales de toda esta historia. En este primer capítulo dijimos que estaba narrado por la voz de Juan García Madero, que es un poeta que empieza a escribir, que empieza a involucrarse cada vez más dentro de este grupo de poetas, pero lo que es más importante, empieza a vivir como un poeta. Y ese concepto que se desarrolla aquí es súper importante. ¿Cómo es la vida de un escritor? ¿Cómo es la vida de un poeta que está empezando? Muchos dicen que este libro habla sobre escritores fracasados, pero lo más honesto que yo podría decir después de leer este libro y siendo escritora es que en realidad no habla sobre escritores fracasados, habla sobre la vida que tiene la mayoría de los escritores. La mayoría de los escritores tienen vidas que pasan casi inadvertidas por los demás y que muchas veces tienen que fallecer porque sus obras recién sean leídas o algunos ni siquiera llegan a ser leídos en ningún momento. Entonces yo diría que aquí hay una obra maestra en muchos sentidos, no solamente por la estructura narrativa, por la forma en que presenta la historia, las temáticas que toca, sino a las conclusiones a las que uno irremediablemente llega como lector. Aquí estamos hablando no de un caso puntual, de un grupo de escritores o de poetas, sino que estamos mostrando un caso para hablar de la generalidad de lo que significa ser escritor hoy en día, y al menos en la realidad que todos los escritores vivimos en América Latina. Como les había comentado, esta historia empieza a ser narrada en primera persona, en el primer capítulo, esto es Mexicanos perdidos en México. Esto es una especie de extracto del diario de vida de Juan Madero, donde nos da a conocer mucho de sus perspectivas personales, experiencias sexuales, experiencias con parejas, la forma en que se aproxima a estos poetas. Y esto es una muy buena forma de introducirnos en este mundo del escritor del cual nos comenta el autor, porque al igual que el lector, Juan Madero no sabe nada de este mundo, entonces hace muchas preguntas, cuestionamientos, reflexiones y eso nos ayuda de mejor manera a introducirnos dentro de esta historia. Su relato, este extracto de diario de vida, se retoma en el tercer capítulo, esto es en Los Desiertos de Sonora. Hago esta precisión porque en el capítulo segundo, esto es Detectives Salvajes, se encuentran más de 52 testimonios que nos van dejando ver más o menos lo que va pasando en la historia. Nos hace preguntarnos por qué nos está hablando esta persona, qué relación tiene con los personajes principales. Incluso nos hace creer que probablemente el personaje principal es Juan García Madero, ya que todo el primer capítulo es narrado desde su punto de vista. Pero queda más que claro, viendo la extensión de este segundo capítulo, que yo diría que es más del 50% del texto, los personajes principales probablemente sean Ulises Lima y Arturo Vellano, 2 poetas que viven su vida como poetas hasta el final de sus días. Una búsqueda, un concepto de vagamundos, vaga libros, roba libros. Aquí viene el concepto por el cual le hicieron muchas entrevistas a Roberto Bolaño, donde hablan de que qué piensa él realmente del robo de libros, de librerías.
Porque aquí nos encontramos con escritores y poetas que quieren mejorar, perfeccionarse, tener más conocimiento, tener un mayor bagaje, y que obviamente todos sabemos que para ser escritor hay que leer mucho, pero que no tienen el presupuesto para comprar los libros y que se acercan a librerías y roban libros. En entrevista, Roberto Bolaño reconoce que él también, por una situación económica apremiante, tuvo que también robar libros, y que de cierta forma muestra aquí como el ladrón literario, por así decirlo, como algo no tan condenable por la sociedad, mostrando, claro, las circunstancias en las que están estas personas. Muchas de estas personas duermen en la calle, duermen en el sillón de un amigo, van vagando de aquí para allá, sin presupuesto, sin dinero, pero de alguna otra forma resuelven el día a día y no mueren de hambre. Para presentarles un poco más del hilo conductor de la trama, les podría mencionar que Juan García Madero, cuando se acerca a este club de escritores y poetas, los Real Visceralistas, conoce a muchos integrantes, conocidos, familiares, amigos. Entre ellos conoce a María Font, con quien tiene cierta relación, no de pareja, pero ciertos acercamientos bastante próximos, sus primeras experiencias sexuales, por ejemplo. Y junto con ella conoce a su familia, Kim, como le llaman al padre, que es un arquitecto que al parecer ha caído en demencia. Finalmente, por una serie de infortunios, María Font conoce a una chica que es una prostituta, que es de su misma edad, decide salvarla de su proxeneta, la lleva a su casa, y al hacer esto, la casa de los Font termina sitiada. Juan García Madero va a su casa, se da cuenta de esta situación junto a otros amigos y da cuenta que no tienen nada que hacer al respecto. Llegan Ulises y Arturo Vélano y hablan con Kim, el padre de María Font, se llevan a Lupe, que es la prostituta, y en esta serie de infortunios terminan llevándose el impala del padre, se llevan a Lupe a otro lugar donde la van a mantener segura y alejada de esta vida que había llevado hasta ese momento. Y entre todo este revuelta, Juan García Madero le pega un golpe al proxeneta de Lupe, por lo cual ya no es posible que él siga viviendo en la ciudad y se retira en el impala, y aquí perdemos toda huella de lo que sigue pasando después. Para retomar esta historia en el capítulo final, en el capítulo 3, que ya deberían ser como las últimas páginas de esta historia. Entre medio nos cuentan todo lo que pasó, incluso mucho más allá de esto, lo que pasó. Aquí nos muestran todo lo que pasó 5, 10, 30 años antes y 5, 10, 30, hasta 40 años después de este hecho. La historia de Juan García Madero se retoma al final para cerrar un poco esta historia que se deja abierta. Uno empieza a leer los testimonios esperando encontrar a Lupe, a Juan García Madero, pero en realidad lo único que nos hablan o reconducen es a Ulises Lima, Arturo Vélano y Cesárea Tinarejo, que es una escritora perdida de México, que habría sido una de las gestoras de este grupo literario, los Real Visceralistas, que sería como una de las fundadoras, por así decirlo, y que toda su poesía y todo su trabajo también se había perdido. El único texto que guardan de ella es una poesía bastante particular, que incluso los Real Visceralistas señalan como una especie de chiste o de broma, que ni siquiera sería un poema. Se los voy a mostrar para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Antes de leer este libro, creo que no tenía la visión de la poesía que nos entrega este libro. Si alguien quiere ser poeta, yo creo que se lo recomiendo bastante. Se lo recomiendo como instrucción, se lo recomiendo como novela, se lo recomiendo como ficción y también se lo recomiendo como aprendizaje. Es un libro que deja muchas enseñanzas. Este es el poema de Cesárea Tinarejo, al cual se dan muchas páginas para interpretarlo y lograr darle un sentido. E incluso dándole un sentido, llegan a la conclusión de que probablemente solamente sea un chiste. Un gran chiste toda su obra, toda su creación e incluso su desaparición. Como les advertí al principio, aquí no solamente estamos viendo una novela, esta es la quinta novela de Roberto Bolaño. Antes de empezar a escribir novelas, él había escrito mucha poesía. Y de eso se deja ver aquí, tanto en la estructura narrativa que presenta, que muchas veces tiende a ser prosa poética, y también porque tiene ciertos regalitos dentro de la obra. Por ejemplo, dentro de estos 52 testimonios que encontramos en el capítulo 2, hay varios que comparten un final, una frase final que podemos hilar como un solo poema. Se las voy a presentar a continuación y van a ver 3 peculiaridades. Primero, que presenta un paralelismo, anáforas y una complicidad entre versos. Comparten una métrica. Se los muestro a continuación. Todo lo que empieza como comedia acaba indefectiblemente como comedia. Todo lo que empieza como comedia acaba como ejercicio criptográfico.
Lo que empieza como comedia acaba como marcha triunfal, ¿no? Todo lo que empieza como comedia acaba como un responso en el vacío. Todo lo que empieza como comedia acaba como monólogo cómico, pero ya no nos reímos. Y aquí termina esta poesía. Les estoy mostrando un pequeño regalito que hay dentro de esta obra, pero así como este poema, hay muchos otros más. Asimismo, podría decir que toda esta novela es una gran poesía en cuanto a la tensión del lenguaje que usa, en cuanto a la interpretación que puede darse del mismo y el mundo que nos abre. Queda además recordar esa frase de Bolaño donde decía que probablemente la mejor novela era un poema. Y ya está. Tan consciente era de ello que quizás quiso hacer una de sus grandes novelas, una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana, una verdadera poesía. En general, toda la literatura de Roberto Bolaños podemos encontrar que hay una referencia en general, no solo a sus colegas escritores o a las futuras generaciones, sino que en particular a una generación de la que él fue parte, que él llamaba o hacía una alusión, que aquí se encuentra una alusión muy expresa, sobre esta generación que vive el derrotero y el fracaso y al mismo tiempo busca la felicidad. Un paralelismo que pareciera ser imposible. ¿Cómo puedes vivir el fracaso y la felicidad al mismo tiempo? Siento que este libro te muestra eso, porque de cierta forma te muestra escritores que no tienen los recursos para hacer tal, no tienen los recursos para invertir en su carrera, no tienen los medios, pero que tienen el talento, tienen las ganas, tienen la pasión. Y sortean lo imposible, sortean el no tener dinero en el bolsillo, no tienen dónde dormir, pero ellos siguen leyendo poesía, roban libros, arman un grupo literario, crean un movimiento literario y que se quedan hasta las 3, 4 de la mañana, hay días completos, noches completas en las que no duermen y que se dedican 100% a esto porque es simplemente lo que les apasiona. Incluso dentro de los testimonios hay una comparación con un abogado que tiene todo el dinero y las posibilidades y oportunidades del mundo para ser un gran escritor. Funda una revista, publica a sus amigos, a pesar de que no son grandes escritores, los publica porque dice, bueno, son personas importantes, reconocidas socialmente y además pagan por ser publicado en la revista. Contrata a Arturo Vellano para que corrija algunos de estos manuscritos y haga crítica literaria de los mismos. Arturo Vellano considera que los textos son pésimos, pero le están pagando por ello. Y con ese pago podría pagarse la vida y seguir estudiando, leyendo y cultivándose como poeta. Y es lo que hace en definitiva. Cuando llegamos al final del testimonio de este abogado, él se logra dar cuenta de que en realidad él nunca fue un escritor ni a los que publicaran eran escritor. Ellos tenían las oportunidades pero no el talento. Arturo Vellano y todos sus amigos no tenían los medios, pero tenían el talento y la pasión y la determinación para dedicarse a ser un poeta o un escritor.